bien, hoy vamos a analizar las relaciones métricas en triángulos o rectángulos. Empezamos trazando un triángulo o rectángulo. Un triángulo ABC. Y a este triángulo rectángulo vamos a trazarle la altura relativa a su hipotenusa. Bien. Vamos a poner la nomenclatura correspondiente. Este sería el lado A. Este el lado C. Este el lado B. Y a los segmentos que se han formado aquí en la hipotenusa, vemos que se forman dos segmentos gracias a esta altura. Vamos a llamarlos M y N. Aquí vamos a plantear primero nuestras hipótesis, la hipótesis del ejercicio. La primera, obviamente, es que el triángulo ABC es un triángulo rectángulo. Ahora, vamos a recordar un poco de semejanzas. Sabemos que en todo triángulo rectángulo, sus dos ángulos agudos son complementarios, es decir, suman 90 grados. En el triángulo rectángulo ABC, estos dos ángulos agudos van a sumar 90 grados. Pero aquí, me faltó, este es el punto H. En el triángulo ABH, también es un triángulo rectángulo y tiene un ángulo 2. Obviamente el de acá tendría que ser un ángulo 1 para que sumen 90 grados. Y acá tendría que estar también el ángulo 2 para que nuevamente se realice la suma aquí de 90 grados. O entre estos dos también, en el triángulo AHC, se realiza la suma de 90 grados. Como tenemos tres triángulos que tienen sus ángulos internos respectivamente congruentes, por lo tanto tenemos tres triángulos semejantes. Entonces voy a plantear esto, que el triángulo ABC es semejante con el triángulo CAH, el triángulo ABH es semejante con el triángulo CAH y el triángulo ABC es semejante con el triángulo ABH. Listo. Una vez que tenemos planteadas las hipótesis, ahora sí vamos con el primer teorema. Tesis 1. Tiene dos partes. B cuadrado es igual a A por C. Y la otra parte, C cuadrado es igual a A por M. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que un cateto, en este caso el cateto B, es media proporcional entre toda la hipotenusa. Aquí me equivoqué, perdón. Aquí es N. Es media proporcional entre toda la hipotenusa y su proyección sobre ella. Este segmento que hemos llamado N es la proyección del cateto B sobre la hipotenusa. Sucede lo mismo con el cateto C. La proyección ortogonal del cateto C sobre la hipotenusa es el segmento M. Por lo tanto, se cumple que C cuadrado es igual a A por M, o el cateto es media proporcional entre la hipotenusa y su proyección sobre ella. Muy bien, con esto ya podemos empezar. Estas demostraciones son muy sencillas.
vamos a plantear nuestro primer paso diciendo que el triángulo ABC es semejante con el triángulo ABH, que es nuestra hipótesis. Listo. Siempre que tenemos triángulos semejantes, nosotros vamos a plantear la proporcionalidad que forman sus lados. Entonces, ubiquémonos en el triángulo ABC. ABC. Una forma de poder plantear esta proporcionalidad es usando los ángulos internos. Entonces vamos a ir en orden. Al ángulo 1 se opone el cateto C. Así que vamos a ponerlo de esa manera. Y busco en el triángulo ABH quién se opone al ángulo 1. En este caso el cateto M. Esos dos lados son respectivamente proporcionales. Vamos de nuevo. Al ángulo 2 se opone el cateto B. Y en el triángulo ABH al ángulo 2 se opone H. Y finalmente lo que queda. Queda la hipotenusa A del triángulo grande y la hipotenusa C del triángulo pequeño. Esto lo justifico como lados proporcionales en triángulos semejantes. De esta cadena de razones iguales voy a usar solo dos. Las que a mí me interesan son justamente la tercera y la primera, porque de aquí yo puedo usar una propiedad de las proporciones y multiplicar medios con medios, extremos con extremos, llegando a demostrar que C cuadrado ha sido igual a A por M. El producto de los extremos es igual al producto de los medios. Sí, en todas proporcionadas propiedades de las proporciones. Tengo ya una de las tesis demostradas. Vamos con la siguiente. Para la siguiente voy a usar ahora que el triángulo ABC es semejante con el triángulo AHC. También por hipótesis. Nuevamente vuelvo a establecer las proporciones. En el triángulo ABC. Empecemos de nuevo, cateto C. En el triángulo AHC se opone al ángulo 1, es H sobre H. Cateto B. En el triángulo AHC al ángulo 2 se opone este segmento N. Y quedan las hipotenusas, ¿verdad? La hipotenusa del triángulo grande A, del triángulo pequeño B. Aquí lo vamos a poner como ibidem 2, ya que estamos usando exactamente la misma justificación, es decir, lados proporcionales en triángulos semejantes. El par de razones que me sirve en este caso son la segunda y la tercera. Nuevamente aplico la propiedad de las proporciones, el producto de los extremos es igual al producto de los medios, me queda que b cuadrado es igual a A por n, y esto lo justifico como ibidem 3. De esta forma, como vemos, es muy sencillo hacer la demostración del primer teorema de relaciones métricas en el triángulo rectángulo. El teorema que nos dice que un cateto es media proporcional entre la hipotenusa y su proyección sobre la hipotenusa. Para el teorema número 2, que se conoce como el teorema de la altura,
vamos a usar exactamente el mismo gráfico y las mismas hipótesis. Aquí la tesis, que es la tesis número 2, nos dice que el segmento h al cuadrado es igual a m por n. En otras palabras, la altura relativa a la hipotenusa es media proporcional entre los segmentos que determina sobre la hipotenusa. Bien, esta demostración es muy rápida. Vamos a usar de nuevo semejanzas en el triángulo o entre el triángulo ABH, ¿sí? Semejante al triángulo CAH, que esto es una de nuestras hipótesis. Vamos a plantear las proporciones. Entonces, en ABH, ángulo 1, al ángulo 1 se opone el segmento M. En el triángulo CAH, al ángulo 1 se opone el segmento H minúscula. H minúscula. Ángulo 2, fíjense cómo voy triángulo por triángulo. Regreso al triángulo ABH. Ángulo 2 se opone H minúscula. Ahora al triángulo CHA, ángulo 2 se opone el segmento N. Y finalmente me quedan las respectivas hipotenusas. C en el primer caso, B en el segundo caso. Esto se justifica como lados proporcionales en triángulos semejantes. ¿Qué es lo que necesito o cuáles son los que necesito? Estas dos razones que me llevan a determinar que h cuadrado es igual a m por n. Porque nosotros sabemos que en toda proporción, ¿sí?, el producto de los extremos es igual al producto de los medios. Y con eso tenemos demostrado el teorema de la altura. La altura es media proporcional entre los segmentos que determina en la hipotenusa. De nuevo, para el teorema número 3 usaremos mismo gráfico, mismas hipótesis. La tesis del teorema número 3, la tesis 3, nos dice que el producto de B por C, esta es una C minúscula, el producto de B por C es igual al producto de A por H. En otras palabras, el producto de los catetos es igual al producto de la hipotenusa por su altura relativa. Este es conocido como el teorema del producto de los catetos. Entonces, ¿cómo vamos a empezar? De igual manera, planteando una semejanza. Triángulo ABC semejante con el triángulo ABH, que es parte de las hipótesis, ¿verdad? De nuevo, planteamos las proporciones. Otra vez, vamos a hacerlo triángulo por triángulo. Bueno, voy a hacer de una forma distinta ahora. Tengo el triángulo ABC, ¿verdad? Este es el primero que voy a usar. Entonces voy a plantear, o voy a escribir los catetos y la hipotenusa, ¿no? Esta es la estructura que va a llevar nuestra expresión. Y ahora solamente en el triángulo ABH voy a ver qué segmentos o qué lados se corresponden con cada uno de estos términos. Entonces, con C, el cateto C se opone al ángulo 1. Dentro del triángulo ABH al ángulo 1 se opone M. Por lo tanto, aquí va M. Al cateto B se opone el ángulo 2. En el triángulo ABH al ángulo 2 se opone H minúscula. A
A es la hipotenusa del triángulo ABC y la hipotenusa del triángulo ABH es C minúscula. Y esta es otra forma, ¿no?, de plantear las proporciones. Justificación, ya habíamos dicho, lados proporcionales en triángulos semejantes. Ya. De igual manera, ahora veamos qué par de razones nos sirve. Estas dos. La segunda y la tercera. Que me dan como resultado justamente que B por C es igual a A por H, ya que en toda proporción el producto de los extremos es igual al producto de los medios. Ya nos hemos dado cuenta que para este tipo de demostraciones, en lo que se respecta a relaciones métricas en el triángulo rectángulo, no solamente debemos recordar las semejanzas, sino lo que son las proporciones y sus leyes, que son muy útiles en este tipo de ejercicios. Y tenemos ya demostrado el teorema del producto de los catetos. El producto de los catetos es igual al producto de la hipotenusa por su altura relativa. Bien, finalmente, el teorema número 4 es un teorema ya bastante conocido. La tesis 4 dice que A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado. ¿No? O sea, identificamos este como el teorema de Pitágoras, ¿verdad? El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los respectivos catetos. Bueno, hay muchas formas de demostrar el teorema de Pitágoras. Esta es una más, ¿sí? Una forma más de demostrar el teorema de Pitágoras usando relaciones métricas. Para poder resolverlo, vamos a utilizar el teorema número 1, ¿sí? El que nos decía que C cuadrado es igual a A por M y que B cuadrado es igual a A por N. El teorema número 1 que nos dice que un cateto es media proporcional entre la hipotenusa y su proyección sobre ella. Un cateto es media proporcional entre la hipotenusa y su proyección sobre ella. Un cateto es media proporcional entre la hipotenusa y su proyección sobre ella. Bueno, aquí tengo que reordenar esto. Vamos a acá, perfecto. Y aquí sería simplemente ibidem 1. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer con estas dos expresiones? Vamos a jugar con ellas algebraicamente. Sabemos que cuando tenemos dos igualdades, nosotros podemos sumarlas. Es decir, yo puedo hacer que b cuadrado más c cuadrado sea igual a por n más a por m. ¿Sí? Estoy sumando la expresión 1 con la expresión 2, gracias a las propiedades de las igualdades. Continuando, tengo que b cuadrado más c cuadrado es igual a n más m. Aquí lo único que he hecho es factor común. Factor común. Y veo, vamos a poner un paso extra. Tengo entre paréntesis n más m. Veamos en el gráfico, esto es una suma de segmentos. El segmento n más el segmento m me da todo el segmento A.
suma de segmentos. Hagamos una simple sustitución. Me queda que b cuadrado más c cuadrado es igual a a por a. Sustitución del paso 5 en el paso 4 y obviamente aquí vamos a arreglarlo. Me queda que a cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado, que es lo que queríamos demostrar. Y con esto hemos completado la demostración de los 4 teoremas de relaciones métricas en el triángulo rectángulo.